Bendiciones, mis hermanos de la caminata de oración. Hay un libro en la Biblia que es uno de los libros conocidos como los profetas menores, que es la profecía de Ageo. En esa profecía de Ageo, Ageo profetiza acerca del descuido que el pueblo de Dios estaba teniendo acerca de las cosas de Dios, especialmente de la reconstrucción del templo de Jerusalén después del cautiverio babilónico. Y en el versículo 5, Ageo, por palabra de Dios, le dice al pueblo: meditad en vuestros caminos. Meditad en vuestros caminos. Lo repite después en el versículo 7. Mediten en vuestros caminos, porque ustedes trabajan duro y no os saciáis. Bebed y siguen con sed. Trabajan duro y parece como que lo que ganan cae en un saco roto. Así que mediten en vuestros caminos, porque estáis tratando de proveer para vosotros mismos. Se construyen casas, se trabajan duro para proveer económicamente para ustedes, pero se olvidan del templo y de la casa del Señor. Se olvidan de Dios. Y hermanos, esa es una triste realidad que ocurría en los tiempos de Ageo y ocurre hoy todavía. Las personas están continuamente trabajando duro, esforzándose para proveer para sus hogares, para tener una mejor casa, para tener un mejor carro, para tener unas mejores vacaciones, para proveer. Y lo que están buscando en el fondo son cosas que no obtienen de esas ganancias. Tratan de tener seguridad y no se sienten seguros. Trabajan duro para tener paz y no sienten paz. Trabajan duro para obtener de alguna manera fe y esperanza, y no tienen fe y esperanza si se olvidan de Dios. Porque esas cosas solo están en Dios. La persona trabaja para proveer para sí mismo estas necesidades básicas del ser humano, de la seguridad, de la fe, de la esperanza, de la paz y la estabilidad, la unidad de la familia, el bienestar de los hijos. Pero si luchan solos sin Dios, si no tienen a Dios presente en su búsqueda y en su lucha, pues muchas veces esta lucha termina en sacos vacíos, en sacos rotos, en jornal roto, como dice Ageo. Porque no hay fruto de tu trabajo, no hay fruto de lo que te esfuerzas. Sí, un fruto económico, pero tienes tu familia tal vez dividida, tal vez no tienes el fruto verdadero que necesitas para ti mismo. Cuando Ageo pronunció esta profecía, hay que ponerse en el momento, ¿no? Ageo era un hombre muy anciano. Ageo no había sido un profeta anteriormente en Israel, era un ciudadano de Israel. Ageo parece ser, por lo que se enseña en la Biblia y en su propia profecía, era un hombre muy anciano cuando profirió esta profecía. Ageo vivió cuando el templo de Jerusalén aún no había sido destruido por la invasión babilónica. Nabuzaradán, general del ejército de Nabucodonosor, había destruido la ciudad de Jerusalén en lo que fue la tercera deportación. Recuerden que hubo 3 deportaciones. La primera, segunda y la tercera. Y en la tercera fue donde ya, por orden de Nabucodonosor, el templo fue destruido, los muros de Jerusalén y todo esto. O sea que Ageo fue un joven que vivió en Jerusalén y conoció el primer templo de Salomón. Y después fue llevado cautivo por 70 años a Babilonia y había regresado. Vino entre los que fueron repatriados y estaba ahora en Jerusalén. Y los repatriados también vinieron en 2 o 3 oleadas entre ellos. Pero Ageo posiblemente haya venido juntamente con Esdras y con Zorobabel y el sacerdote Josué. Cuando ellos llegaron, Esdras, Josué, Zorobabel fue un hombre maravilloso, que descendiente de los reyes, y que fue el gobernador allí. Y Zorobabel, ellos pusieron los cimientos del templo y construyeron el altar
y los cimientos, pero después tuvieron que enfrentar muchas batallas contra los que estaban allí en la tierra, los que no eran judíos, que hicieron detener la construcción del templo. Y continuamente hubo esas batallas y hubo cartas que se escribieron a Babilonia para detener la construcción, y hubo otra carta para que el permiso volviera, y se buscó en los archivos del rey y toda esa historia que ya no voy a contarles, pero que es interesantísima. Pero lo cierto es que el pueblo detuvo la construcción del templo bajo las amenazas de las personas de la tierra. O sea, cuando digo las personas de la tierra, la Biblia se refiere a personas no judías que estaban habitando en aquellos lugares, que quisieron hacer pacto con ellos, samaritanos, desde el otro lado del río, y que quisieron detener continuamente la prosperidad de Israel. Y entonces ellos se acomodaron en ese punto, dejaron de buscar el insistir en el hecho de reconstruir el templo, que en aquel momento simbolizaba la presencia de Dios con ellos, el culto. No era posible tener el culto sin el templo. Y bueno, se acomodaron. Así que empezaron a construir sus propias casas, a remodelarlas, a ponerle buenos techos, empezaron a proveer económicamente para cada uno de ellos, y se olvidaron de Dios. Y el anciano Ageo, que tendría posiblemente hasta 90 años o más, fue llamado por Dios. Un hombre común y corriente, un ciudadano de Israel, llamado por Dios para traer esa profecía. La profecía de Ageo, que creo que está dividida como en tres distintas profecías, pero que comienza con esas palabras tremendas: meditad en vuestros caminos. Y esta es una invitación para ti y para mí también hoy. Medita en tus caminos. Medita en tus caminos. Ponte a pensar. Si tú verdaderamente eres una persona que buscas la gloria de Dios, que buscas habitar por el Espíritu Santo y por tu relación especial con Dios, en la presencia de Dios. Yo quiero este domingo predicar en la iglesia acerca de entrar. El anhelo de vivir en la presencia de Dios a través de su palabra, a través de la oración. Y pensando en estas cosas, estaba meditando en este versículo de Ageo. Medita en tus caminos. Trabaja durísimo para obtener cosas que Dios te puede dar en una relación con Él. Trabajas muy duro, te levantas en la mañana y te vas al trabajo. A veces trabajas en la noche, trabajas a deshora. Tienes 1, 2 y 3 trabajos buscando alcanzar aquellas cosas que solo la gracia de Dios te puede dar. Porque en el fondo, medita en tu camino. Trabajas para obtener una ganancia de dinero, para pagar una renta, para tener seguridad. Y la seguridad está puesta en eso, en el dinero. O también dedicas tiempo a Dios, a la palabra de Dios, a la oración, a entrar en la presencia de Dios, al templo santo de Dios que eres tú mismo, porque el Espíritu Santo habita en ti, a tener un encuentro interior con el Señor en tu corazón. Medita en tus caminos. Si verdaderamente eso buscas, tener un encuentro personal, único y especial con Dios cada día en el santuario del Señor. Si tú verdaderamente estás reconstruyendo dentro de ti tu templo, tu muralla, para ser la persona consagrada al Señor, o si has descuidado tu devoción, tu vida espiritual, has descuidado tu relación con Dios, buscando aquellas cosas que al final el fruto lo echas en un saco vacío, en un saco roto que se va por debajo. Medita en vuestros caminos, te esfuerzas, trabajas, ¿y qué obtienes? ¿Tienes paz? ¿Tienes seguridad? Tienes fe, tienes esperanza, posiblemente por un poco de tiempo creas tenerla, pero si no estás cerca de Dios, vendrá el momento en que puedas perder todo eso, como le pasó a Israel cuando se sintió seguro en la muralla, se sintió seguro con el templo, y vino Nabucodonosor y le quitó todo, porque no obedecían, porque no tenían una relación especial con el Señor. La invitación de Ageo es interesantísima, porque no les dice solamente mediten en la verdad de la palabra de Dios o las enseñanzas de Dios. No, medita tú mismo en tu propio camino, en el testimonio de tu propia vida. Detente un momento y mira atrás y ve todo eso por lo que has trabajado y qué fruto has tenido. Muchos padres han trabajado duro
para darle a sus hijos la mejor educación, para darles a sus hijos los mejores zapatos, la mejor ropa, para darle a sus hijos todo lo que ellos tal vez no tuvieron. Y después tienen hijos rebeldes que le echan en cara que no han hecho nada por ellos, que le dicen: tú no has hecho nada por mí, porque descuidaron la esencia y lo más importante, que es una relación especial con su hijo, o porque no guiaron a sus hijos en el camino de Dios. Y esos hijos, lejos del camino de Dios, ahora son hijos rebeldes que no valoran para nada todo el esfuerzo que has hecho en tu vida. Medita en vuestros caminos. Ve también el ejemplo de los demás. Mejor es un hijo piadoso, con el mismo par de zapatos. Un hijo piadoso, un hijo que ame a Dios, un hijo que vea a su padre leer la Biblia, un hijo que vea a su padre orar, un hijo que es llevado a la iglesia por su padre, porque el padre no falta, porque el padre llega temprano y la madre, porque aman a Dios, porque ven a sus padres diezmar, porque ven a sus padres adorar y ser fervientes en espíritu y no apagados en espíritu. Hijos que ven eso dan más frutos que hijos a cuyo padre no ve todo el día porque está trabajando para comprarle el mejor, para mantener la mejor casa y comprarle el mejor par de zapatos. Medita en tus caminos. Medita en tus caminos si vale la pena sustituir la devoción al Señor por búsqueda de cosas materiales. Y déjeme decirle, la Biblia no está en contra para nada de que tú prosperes materialmente, pero si prosperar materialmente lleva el precio de descuidar la vida espiritual, entonces estás mal. Medita en tus caminos. Medita qué fruto tiene para ti descuidar tu esperanza en Dios, tu vida espiritual, buscando lo material. Esa es la reflexión de Ageo. Lea el libro de Ageo. Mediten en sus caminos. Están construyéndose casas, trabajando duro, esforzándose para tener para sí mismos, pero han descuidado al Señor en sus vidas. ¿Y cuál es el fruto de lo que tienes después que descuidaste al Señor? Saben, he visto personas que han desperdiciado su vida siendo cristianos, buscando lo material y descuidando lo espiritual. Y no tienen mejor fruto que aquellos que prefirieron poner primero las cosas de Dios y después lo material. Y tuvieron lo material también, porque Dios les proveyó, porque pudieron mantener salud, porque pudieron mantener la familia unida, tuvieron frutos maravillosos, pero sobre todas las cosas, decidieron que Dios tenía que ser lo primero en sus vidas. Decídelo tú, querido hermano. Decide tú que Dios tiene que ser lo primero para ti. Pero decídelo meditando, medita en tus caminos, medita en las cosas de Dios y ve el fruto en tu propia vida de tus decisiones. Si tu decisión fue agradar a Dios, servir a Dios, guiar a tu familia en el camino de Dios, si tu decisión fue glorificar el nombre de Dios, si tu decisión fue que Dios fuera lo primero y que tú le ibas a dar a Dios tu amor, tu devoción, tus diezmos, que tú ibas a entregar al Señor un tiempo diario para una comunión con Él, medita el fruto que has obtenido y sé feliz porque seguramente es un fruto maravilloso. Y si has decidido que Dios solamente era una opción más, o si me queda tiempo, tal vez, si puedo, o el domingo duermo la mañana, ¿para qué voy a ir a la escuela dominical? Mejor voy después al culto, y si llego tarde no importa, porque Dios es secundario en mi vida. Dios no es lo primero, porque no tengo que dedicar tiempo realmente a leer la Biblia todos los días y orar. Total, si Dios me ama y me entiende que yo soy una persona muy ocupada, pues si tus caminos, medita tu camino, porque si fueron eso, lo más probable es que el fruto espiritual que tengas hoy no sea el mejor. No sea el mejor. Escucha la invitación de Dios a través del profeta Ageo, el anciano Ageo, el que vio la gloria del primer templo y que le dijo al pueblo: sin la gloria del segundo no tendréis nada. Medita en las palabras de él. Oye, medita en tus caminos y ve cuál es el fruto de tu trabajo y de todo lo que te esfuerzas debajo del sol. Y averigua, no vaya a ser que sea todo vanidad, como también dijo Salomón en Eclesiastés. Que tengas, tal vez sea vanidad, pero si meditas y buscas y encuentras que verdaderamente dedicar tiempo a lo espiritual, a reedificar tu templo espiritual, a que tu templo espiritual sea un templo bello, hermoso en tu corazón, tu vida y tu relación con Dios, posiblemente ese sea el mejor y más hermoso fruto que tengas. Que Dios te bendiga, hermano, y que seas
esa fortaleza espiritual para Dios.